Si has estado siguiendo las noticias, sabes que nuestro gobierno gastó 6.8 billones de dólares en 2024, pero solo recaudó 5 billones. Eso es un hueco de 1.8 billones de dólares que se va directamente a la deuda nacional. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Por qué la élite no está perdiendo el sueño por ese déficit cuando el resto del país se pregunta cómo se va a pagar? Porque la élite ya ha ganado el juego. Mientras el país se endeuda, las personas más ricas del país poseen 46 billones de dólares en riqueza. La pregunta que vamos a responder hoy, y que cambiará para siempre tu perspectiva financiera, es ¿cómo consiguieron acumular esa riqueza gigantesca, no solo sin pagar impuestos, sino haciendo que la clase trabajadora pague su parte? Quédate hasta el final, porque te voy a mostrar el manual de estrategia de los multimillonarios, y cuando lo entiendas, verás por qué el error más grande de la clase media es intentar pagar impuestos en lugar de evitarlos. Antes de seguir, un mensaje rápido. Si te interesa el dinero, si quieres dejar de ser la persona que financia los déficits y empezar a ser la persona que acumula capital, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Esto es información de alto valor que no te dan en la universidad. Déjame contarte la primera lección clave que debes interiorizar. El sistema tributario está diseñado para gravar el trabajo, no el capital. La gente común, la clase media, está atrapada en un modelo lineal. Venden su tiempo por un salario, un ingreso sujeto a impuestos. Y es ahí donde el sistema te impone la mayor carga porque es fácil de rastrear. Históricamente, se pretendía que los ricos pagaran la tasa más alta en impuestos sobre la renta y además pagaran un impuesto sobre el patrimonio. Pero esa es la teoría, y aquí está la brillante práctica de la élite. La primera estrategia maestra es evitar el ingreso sujeto a impuestos. Mira tu caso. Si ganas un salario, se te grava. Si vendes una inversión con ganancia, se te grava. El rico opera diferente. Su riqueza no viene de un sueldo, viene de la revalorización de activos que no se venden. Cuando un fundador empieza una empresa y ésta pasa de valer 0 a 100.000 millones de dólares, ese salto de valor es una ganancia no realizada. Es riqueza pura, pero legalmente no es ingreso. Es la diferencia fundamental entre ser un trabajador y un capitalista. El trabajador depende de su sueldo para vivir. El capitalista vive de la apreciación de sus activos. Te voy a explicar por qué la deuda es una herramienta y el genio de la exención fiscal. Si tú no vendes tus acciones, ¿cómo vives? La clase media piensa que tiene que venderlas para pagar la universidad o comprar una casa. El rico no. El rico usa una estrategia que tú solo puedes soñar. Toman préstamos gigantescos usando sus acciones como garantía. Piénsalo. Si tienes 10.000 millones de dólares en acciones, vas al banco y pides un préstamo de 100 millones de dólares. ¿El resultado? Vives la vida que quieres, libremente, sin vender un solo activo, manteniendo el control de tu empresa. Y lo más importante, un préstamo es una deuda, no un ingreso. Por lo tanto, el dinero que usas para pagar tu vida es legalmente 100% libre de impuestos. Los multimillonarios, de hecho, acumulan grandes cantidades de deuda porque es el camino más inteligente y legal para vivir de su capital sin generar una obligación fiscal. ¿Te imaginas? Vivir una vida de lujo y que el fisco no pueda tocar ese dinero. Es una táctica tan básica como ignorada por la mayoría, y es la razón por la que te sorprende ver que figuras como Bezos o Musk a veces reportan ingresos sujetos a impuestos ridículamente bajos. Esto nos lleva a la segunda lección. El impuesto sobre el patrimonio es tu escudo generacional, aunque esté roto. El impuesto sobre el patrimonio, que teóricamente cobra el 40% de las grandes herencias, se ha convertido en una broma para el rico. Desde 1990 no ha habido una actualización en el sistema tributario y existen lagunas fiscales, haciendo que se recaude menos del 0.5% de los ingresos por ese rubro. ¿Por qué esto es conveniente para ti, como rico? Porque su mera existencia sirve como una coartada perfecta. Permite que la riqueza se transfiera a la siguiente generación
con una carga fiscal mínima o nula. Y, lo más importante, convence a la gente de que existe un impuesto para los ricos, manteniendo a raya la presión pública para crear una ley de impuestos sobre la renta que realmente grave a las transferencias de riqueza. Es una cortina de humo legal que protege tu legado. Tu objetivo es que tus herederos paguen el mínimo posible, y este sistema roto te lo garantiza. La riqueza, una vez acumulada, debe ser diseñada para perpetuarse, y el impuesto sobre el patrimonio, en su estado actual, es el mejor seguro de vida para tu dinastía financiera. Piensa en el efecto psicológico. La clase media se preocupa por la herencia, pero el rico solo se preocupa por estructurarla. El incremento en la base, que es la base fiscal que se reajusta al valor de mercado en el momento del fallecimiento, es otro regalo que asegura que tu heredero pueda vender ese activo sin pagar impuestos sobre las ganancias que acumulaste durante tu vida. Es una doble victoria. Ahora analicemos a quién le toca pagar la cuenta del déficit de 1.8 billones de dólares. Esto es crucial. El verdadero motor financiero del gobierno, el que tú como rico puedes ignorar, es el impuesto sobre la nómina. Mientras la prensa y los políticos hablan de impuestos sobre la renta y patrimonio, tú debes mirar el impuesto sobre la nómina. Este impuesto financia nuestros programas más costosos, Seguridad Social y Medicare, y recauda el 35% de los ingresos del país. El trabajador común, el que tiene un salario, lo paga de forma regresiva, el 15.3% de su ingreso desde el primer dólar. ¿Ves la ventaja? La carga pesada del gobierno se impone sobre la base de la población, sobre las personas que viven de un sueldo. Su obligación es simple, fácil de cobrar y difícil de evitar. Esto significa que la clase trabajadora está subsidiando tu capacidad de acumular capital sin ser molestado. El que gana $60,000 paga más de $9,000 solo en este impuesto. Para ti, el impuesto sobre la nómina es irrelevante porque no vives de un salario. Y si lo haces, la cantidad máxima de ingresos sujeta a este impuesto tiene un tope, lo que lo hace mucho menos oneroso en proporción a tu fortuna real. La gente de altos ingresos sí paga muchos impuestos sobre la renta, pero no son necesariamente los mismos que la gente de gran patrimonio. La riqueza se esconde detrás del trabajo. Los asalariados de altos ingresos pagan el 40% del impuesto sobre la renta del país, pero la mitad de los más ricos no están en ese grupo. Ellos son los que te cubren. La gente ve que el 1% paga mucho y asume que ese 1% son los mismos que los que tienen los 46 billones de dólares. Es una confusión conveniente que preserva tu anonimato fiscal. La cuarta estrategia, y quizás la más brillante, está en la evolución del mercado de valores desde 1982, es la transición del ingreso gravable a capital libre de impuestos. Antes, si una empresa quería compartir sus ganancias contigo, te daba dividendos. Y como te dije, los dividendos se gravaban a la tasa más alta, la misma que aplicaba a un salario. Un inversor pagaba impuestos significativos. Las acciones subían y bajaban, pero el rendimiento constante te obligaba a pagar impuestos. Pero la regla de 1982 cambió todo. Permitió a las empresas hacer recompras de acciones. Ahora, la empresa usa el dinero de sus ganancias para recomprar sus propias acciones, lo que instantáneamente infla el valor de las acciones que tú posees. El beneficio ya no es un dividendo gravable, es un aumento en el valor de capital no gravable. Pasamos de un mercado que subía y bajaba como era antes de 1982, donde la inversión era más difícil, a un mercado en trayectoria ascendente que ha pasado de 3,000 puntos a 43,000. Este es el mecanismo que te hace rico sin pagar impuestos anualmente. Te beneficias de la apreciación del capital, que no se grava hasta que vendes, y tú ya aprendiste que no vas a vender, vas a pedir prestado. Este simple cambio regulatorio transformó la forma en que el capital se multiplica, convirtiendo el riesgo en una apuesta exponencialmente lucrativa para los accionistas mayoritarios. Es la razón por la que la brecha entre el dueño de capital y el asalariado sigue creciendo. Entiende esto. La empresa está maximizando tu beneficio fiscal al evitar el dividendo,
Y esa es la razón por la que las corporaciones hoy solo representan el 11% de los ingresos, mientras que el impuesto sobre la renta y el de nómina representan la inmensa mayoría. Finalmente, hablemos de la caridad como una herramienta fiscal, no solo moral. El uso inteligente de la filantropía. La clase media usa la caridad para una pequeña deducción. Tú, como dueño de capital, la usas para eliminar obligaciones fiscales masivas. Tu objetivo fiscal no es tanto el impuesto sobre la renta, que ya evitas con la deuda, sino eludir las ganancias de capital de tus activos apreciados y el impuesto sobre el patrimonio. La estrategia es donar tus activos altamente apreciados a tu fundación privada. Al hacerlo, obtienes dos grandes victorias. 1. Beneficio inmediato. Eliminación de los impuestos de ganancias de capital sobre ese activo. 2. Control duradero. El dinero se va de tu cartera, pero se queda en tu fundación, una entidad que controlas. Mientras el trabajador de a pie no puede eliminar su responsabilidad fiscal total, tú puedes eliminar completamente las ganancias de capital y las obligaciones de impuestos sobre el patrimonio. Es un sistema donde el resto de la población paga por tu generosidad, ya que el costo fiscal de tu donación puede ser de hasta el 74% de su valor en impuestos perdidos. Este es el precio que la sociedad paga por tu control sobre una donación futura. Y la cereza del pastel. Los fondos de donaciones no tienen obligación de desembolso. Puedes recibir el beneficio fiscal hoy y el dinero puede esperar indefinidamente en tu cuenta, creciendo sin pagar impuestos, hasta que decidas cuándo y a dónde distribuirlo. Es la fusión perfecta de beneficio fiscal y control de capital. La ley actual solo te exige una distribución mínima del 5% en fundaciones, y puedes cumplir ese requisito donando a otra fundación, creando un círculo vicioso de dinero estancado, pero fiscalmente beneficiado. La clase media dona a un banco de alimentos, y el dinero se usa. Tú donas a una fundación sin ánimo de lucro, y el dinero te da un beneficio fiscal inmediato sin que la causa reciba ni un centavo en ese momento. Si quieres ser rico, debes entender que el sistema no busca la equidad, busca la eficiencia, y la forma más eficiente de ser un jugador es poseer capital, no ingresos. La gente de altos ingresos paga impuestos, la gente de gran riqueza no necesariamente. El primero está pagando por el gobierno, el segundo está comprando activos. Si entiendes las ventajas de la deuda sobre la venta, del capital sobre el ingreso, y de los mecanismos como las recompras de acciones y las fundaciones, ya estás 10 pasos por delante de la clase trabajadora. Es hora de dejar de identificarte con la nómina y empezar a identificarte con la apreciación del activo. Ahora que sabes lo que realmente está pasando detrás del telón, te hago la pregunta final. ¿Seguirás pagando religiosamente el 15.3% de tu trabajo para financiar el país? ¿O empezarás a reestructurar tus finanzas para vivir de la apreciación de tu capital, como lo hace la élite? Si esta información te ha dado una perspectiva nueva y poderosa sobre el dinero, deja un comentario y dime qué otra estrategia fiscal de los ricos te gustaría conocer. Comparte este video con alguien que sepa apreciar el valor del capital. Y si quieres seguir aprendiendo a jugar este juego, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Nos vemos en el próximo video.